y qué podemos sacar de todo esto. Así que vamos a hacer primero una oración y vamos a empezar a hablar. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento, por este espacio, y te pedimos, Espíritu Santo, toma posesión de este lugar, toma posesión de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Queremos dejar el mundo afuera en este momento, ocuparnos, Señor, de ti y de lo que podemos hacer aquí contigo. Te damos gracias por esto, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Navidad, entonces, la palabra Navidad, la palabra que viene del latín, es una palabra pues relacionada con nacimiento, nativitas, que en otros idiomas, pues digamos, no tienen que ver precisamente con esto, con el nacimiento de Jesús, sino como una fecha de bendiciones. Y bueno, pues aquí pues estamos celebrando, pues claro, el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento del Hijo de Dios, pero propiamente no se podría decir que estamos, o sea, que en esta fecha fue que nació Jesús. Pues, según la tradición católica, pues nació el 25 de diciembre, pero en realidad, ya vamos a ver, hay motivos históricos para ello. En realidad, no se sabe con exactitud en qué momento nació nuestro Señor. Según algunos eruditos, Jesús nació en el segundo semestre, en realidad, entre dos fechas que son muy importantes para el calendario judío. La primera es el Año Nuevo judío, que se llama Rosh Hashanah, y la segunda es el Día del Perdón, una semana después, que es un momento muy especial para el judaísmo, que es precisamente cuando se pide perdón por los pecados. Los judíos religiosos, durante este día ellos ayunan todo un día, ayunan 24 horas, no toman ni siquiera agua y oran y piden perdón, no solamente por cada uno, sino por su pueblo. Y en la época de Jesús y antes, cuando existía el templo de Jerusalén, en el Día del Perdón, ese era el único momento en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿sí? Pedía perdón por todo el pueblo y pronunciaba el nombre de Dios, ¿sí? Entonces era un momento, digamos, como muy solemne. Y esa fecha, o sea, esos días entre el Año Nuevo judío y el Día del Perdón son tal vez los momentos más importantes, digamos, como de todas las fiestas de los judíos después de la Pascua. Entonces se cree que Jesús nació más o menos en ese momento del año. Según otros eruditos, Jesús nació alrededor del 6 de enero, y por eso es que en algunas denominaciones, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Rusa, celebra la Navidad ese día, y por eso la tradición católica celebra la Venida de Reyes ese día. Pero en realidad no se sabe con exactitud, y tal vez no sea muy importante celebrar el cumpleaños de Jesús, sino celebrar lo que eso significa. ¿Qué sucede? ¿Por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? Resulta que cuando el cristianismo empezó, digamos, como a acoplarse con el Imperio Romano, ¿cierto? El Imperio Romano utilizó el cristianismo básicamente como estrategia de conquista, y lo que hizo fue, aprovechando que esa época, el 25 de diciembre, está muy cerca del solsticio de verano, el solsticio de invierno, muchos pueblos paganos alrededor del mundo, incluyendo aquí en las Américas, pues tenían celebraciones importantes ese día, porque el 21 de diciembre es el día más corto del año, ¿sí? Entonces, varios pueblos paganos a lo largo de todo el mundo siempre han tenido como referencia el 21 de diciembre, el solsticio de verano, como el inicio de un año nuevo, ¿sí? Es el día más corto del año. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? ¿Y qué hicieron, digamos, las autoridades religiosas posteriormente, sobre todo aquí en las Américas?
aprovechar ese día, aprovechar esa fecha para decirle a mucha gente como que, vean, no tiene que dejar de celebrar sus tradiciones, no tiene que dejar de celebrar sus fiestas, porque en muchas sociedades ese momento era motivo de fiesta. No tiene que dejar de celebrar sus fiestas, simplemente vamos a cambiarle la fachada a las cosas. Pues ya no va a ser la Saturnalia, ¿cierto? Y ya no van a ser las fiestas a Apolo, sino que va a ser el nacimiento de Jesús. Tanto así que, digamos, en un momento la Iglesia Católica decretó, digamos, y ya estamos hablando hace muchos siglos, decretó que el día de nacimiento de Jesús era el 25 de diciembre. Entonces fue como por motivos de acoplamiento, ¿cierto? Con un montón de gente que apenas se estaba convirtiendo, gente que consideraba sus tradiciones como un elemento, digamos, igual de sagrado que sus propios dioses. Entonces por eso fue que se movió la Navidad a ese momento. Pero entonces, ¿nosotros qué? Nosotros, digamos, después de varios siglos de celebrar la Navidad, pues no solamente, digamos, desde la tradición católica, sino pues nosotros como sociedad latinoamericana, colombiana, ¿cierto? Cuando pensamos en la Navidad, pensamos en un montón de cosas, algunas muy agradables, muy bonitas, pero otras que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la espiritualidad. Cuando pensamos en Navidad, ¿en qué pensamos? Regalos, lo que tenemos allí en el parque Envigado tan bonito, ¿cierto? Todos esos alumbrados y la dieta que fue para el infierno ya, porque en diciembre no vale, ¿cierto? Y las fiestas, ¿cierto? Que van desde el 31 de octubre prácticamente hasta diciembre 42, ¿cierto? Más o menos. Pensamos en todo eso, pensamos en la fiesta de la empresa, pensamos en los regalos de los niños, pensamos en la reunión de la novena donde la tía, donde la abuela, donde el tío, donde el primo, donde el amigo, etc. ¿Sí? Pero, pues bueno, a pesar de que eso en sí mismo, digamos, no es malo, no creo que Dios pues nos diga como, vea, eso no tiene nada de espiritualidad, ustedes no deberían celebrar la Navidad. O sea, hay cosas muy valiosas ahí, hay valores familiares, la gente se une, vienen los familiares que están en otros países y digamos, eso es como motivo, digamos, como de reunión. Y teniendo en cuenta que a Dios le interesa la familia, la unidad familiar, y digamos, que es motivo, digamos, como para reunirse entre amigos, entre compañeros, etc., pues por ese lado, digamos, la Navidad es algo muy positivo. Pero por otro lado, ¿nosotros qué tenemos? Hablando desde el punto de vista cultural, ¿qué tenemos cuando tenemos la Navidad aquí? Tenemos muertos, tenemos borrachos, tenemos gente que tenemos quemados, tenemos materialismo puro y duro, porque realmente lo que hace el comercio es aprovechar todo esto para vender y vender y vender, ¿sí? Y tenemos un montón de distracciones, algunas de ellas que pueden ser muy bonitas, de hecho, es que no tienen nada de malo en sí mismas, pero que, pues digamos, no nos llevan necesariamente a ayudar a los demás, a hacer luz, a hacer sal, amar a Dios, no necesariamente. Y cuando la Navidad empieza a convertirse, o sea, cuando el mismo comercio se encarga de convertir a la Navidad en un producto de mercado, ¿sí? En algo que te venden, las personas que no tienen nada que ver con la religión también la empiezan a vivir. Y ahí es cuando uno empieza a ver, bueno, ¿y esto qué tiene de espiritualidad entonces? ¿Cierto? O sea, porque hasta los ateos van y rezan la novena, ¿me entienden? O sea, entonces cuando uno se empieza a preguntar, bueno, entonces yo ¿para qué estoy haciendo esto? Porque ¿qué pasa? O sea, nosotros, pues digamos, la mayor parte de los colombianos, de los paisas, pues bueno, tenemos una tradición católica, y cuando nosotros rezamos la novena, si ustedes préstenle mucha atención este año cuando estén rezando la novena, no la lean simplemente como por recitarla, porque estoy absolutamente convencido de que el colombiano que se respete es capaz de recitar por completo lo que dice, benignísimo Dios, infinito. No, préstele atención, párele bolas a esa novena y verá, escúchela con mucha atención, incluso cuando le toque leerla, cuando le pasen el libretico, usted le toque leerla, léala con mucha atención y se va a dar cuenta de que hay mucha sabiduría ahí. Hay
en realidad, o sea, es un texto que habla de cosas que pueden ser muy útiles, cosas con las que uno se puede quedar todos los días de esa novena, en serio. Solamente que ya se volvió paisaje, se volvió tradición. ¿Qué pasa con las tradiciones? Las tradiciones, sobre todo las tradiciones religiosas, tienen una característica, y es que son como el rastro, son como la sombra de algo que fue, de algo importante que fue. Es que no tenemos que ir muy lejos. Miremos, por ejemplo, la Semana Santa. La Semana Santa, ¿qué fue en un momento? Fue un momento de pasión, o sea, la pasión de Cristo. Sí, una cosa central en nuestra vida. Pero eso poco a poco, digamos, como que lo fue domesticando el mundo, lo fue domesticando el comercio, lo fue domesticando la cultura, y terminó en algo completamente alejado, ¿cierto?, de lo que en algún momento fue. Todas las tradiciones religiosas tienen esa característica, empiezan como algo importante, ¿cierto?, como algo de peso, y terminan convertidas en algo que no tiene nada que ver. Entonces nosotros podríamos, o sea, cuando empezamos a caminar con Dios, podríamos ver, digamos, esta realidad cultural con unos ojos muy diferentes, y esa es la invitación. Porque la Navidad se puede vivir, claro, en familia, bueno, hay planes muy agradables, pero uno ya caminando con Dios, uno con un propósito de vida un poco diferente, ¿cierto? Un poco como más directo hacia la fuente, uno lo puede vivir de otra manera. ¿Y cómo lo puede vivir? ¿Cómo deberíamos tomar la Navidad nosotros? Bueno, resulta que la celebración de la Navidad como tal era una conmemoración. Desde los momentos del cristianismo primitivo, o sea, estamos hablando de, por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, uno de los grandes, así como del cristianismo, que se llamó Juan Crisóstomo, desde esa época y antecitos, ¿cierto? O sea, Juan Crisóstomo fue un man que, o sea, como que el maestro de él fue el apóstol Juan, o sea, fue un man que estaba muy cerca, digamos, de las fuentes, ¿cierto? Entonces, cuando él estaba celebrando la Navidad con ese cristianismo primitivo, ya había gente que lo hacía, que se reunían, y se reunían en esa época, se reunían más o menos el 25 de diciembre, ¿sí? ¿A qué? A recordar, y a recordar sobre todo dos cosas fundamentales, que son las que nosotros tenemos que tener en mente. Vivir la Navidad es sobre todo entender su significado, ¿cierto?, y recordarlo, mantenerlo vivo, mantener ese recuerdo vivo. Entonces, por un lado, ¿qué es? Por un lado es el cumplimiento de las promesas de Dios, porque la gran promesa de Dios, al fin y al cabo, fue la llegada de su Hijo, la muerte y resurrección del mismo. Esa es la principal promesa, porque esa promesa es la que, digamos, como que implícitamente nos lleva a la resurrección, que es al fin y al cabo de lo que se trata esta vaina. Entonces es el cumplimiento de sus promesas, sobre todo de su promesa principal. ¿Quién me ayuda leyendo un versículo bíblico? Vamos a leer Isaías 11, del 1 al 5, que esta es como, no es la primera mención, pero es como una de las menciones más, digamos, como más directas acerca de unas promesas mesiánicas, digamos, como más importantes, porque Jesús ya se venía anunciando desde el Génesis, ¿sí? ¿Isaías qué título? 11, 1 al 5. Hágale con entonado acento, mami. De ese trono que es Jesé sale un retoño brota de sus raíces. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y verdad.
Entonces los judíos leían esto y para ellos esa era una gran promesa. Es como que este man es nuestro Salvador, o sea, ese man que están anunciando ahí es nuestro Salvador, ¿sí? Y esa era la gran promesa y es la promesa que ellos todavía están esperando. Entonces, la Navidad se celebraba desde un principio para dar gracias a Dios por esa promesa cumplida, por la principal promesa cumplida, ¿sí? Y por otro lado, por una cuestión tanto histórica como individual. La venida de Jesús al mundo y su muerte y resurrección hizo algo, digamos, como único en la historia. La partió en dos. Sencillamente la partió en dos. Y aunque en muchos lugares, digamos, como del mundo no compartieron por mucho tiempo nuestro calendario y no consideraban digamos, que había unos años después de Cristo y unos años antes de Él, de todas formas eso sigue siendo así hoy en día, ¿sí? Eso partió la historia en dos. Eso revolucionó al mundo antiguo, al Imperio Romano lo revolucionó por completo, ¿sí? Entonces la venida del Hijo de Dios cambió el mundo, pero también eso hace algo en nuestra vida individualmente considerada. También nos parte la historia en dos. Yo podría decir de mi vida, yo podría hablar de mis años antes de Cristo y de mis años posteriores a Cristo. En el 2003 yo lo conocí y antes de eso era mi vida antes de Cristo. Eso hace en vos también, ¿sí? Entonces la Navidad también puede ser eso. La Navidad también puede ser una conmemoración de una promesa cumplida para el mundo, pero una promesa cumplida para vos, ¿sí? Porque ahí está, la promesa está. Uno abre Isaías y ahí está esa promesa de que va a haber alguien que te salva, de que va a haber alguien que te transforma, alguien que empieza a cambiar tu sustancia y que gracias, digamos, como a ese injerto que tenemos en él, pues después de nuestra muerte nosotros vamos a un lugar, ¿sí? Y algo se transforma aquí y ahora en nuestra vida, gracias a eso. Entonces la Navidad puede ser vista, puede ser entendida más bien como eso, como el cumplimiento de una promesa para el mundo y el cumplimiento de una promesa para mí, que transforma por completo una historia. Entonces, pues la cuestión es, mucha gente en todas estas pequeñas manifestaciones, digamos, como de nuestra tradición, lo que puede ver ahí es simplemente como fiesta, pues sí, un momento pues, de reunión y toda la cosa. Nosotros podemos vivir eso, pero también podemos rastrear, ¿cierto? Rastrear las fuentes de donde viene todo esto en cada una de esas manifestaciones y podemos vivirlo de una manera completamente diferente. En estos tiempos de Navidad, por lo general, o sea, para mucha gente son momentos muy agradables, pero para otras personas son momentos absolutamente devastadores. ¿Por qué? Porque se sienten solos. Hay gente que no tiene a nadie. Y ver que otras personas se están reuniendo con sus familias les produce una tremenda depresión. Es que hay cuántas canciones hay acerca del lado oscuro de la Navidad, por Dios. Hay un montón y no son en vano, porque para mucha gente no es una época agradable. Recuerdan a sus familiares fallecidos o recuerdan los momentos en que estaban juntos con otras personas y ya no lo están. Es un momento de mucha necesidad espiritual. Es un momento en que vos podés servir muchísimo. Estar con tu familia, claro que sí, pero puedes tener mucho trabajo. Le puedes pedir a Dios mucho trabajo durante esta época. Y no desde el punto de vista material, no de ir a darle el mercadito a alguien. Puedes sentarte un rato con alguien y hablar, puedes sentarte con alguien y orar. Y mucha gente lo agradecería. Entonces, pues la charla de hoy no es muy larga, realmente no hay mucho que decir respecto a la Navidad más que esto que hemos hablado acá. Y lo que me interesa es como dejar ese par de cositas. La Navidad puede ser más
que simplemente una tradición. La Navidad puede ser algo más que simplemente lucecitas de colores, que regalos, que pólvora. Puede ser, digamos, como un momento para conmemorar tal vez lo más importante que tenemos, y un momento para servir a los demás. Así que vamos a orar, y si alguien tiene una necesidad en particular, pues vamos a orar también acá por ustedes. Bueno, Señor, te damos gracias nuevamente, te damos gracias por este momento, y yo en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido, danos, Señor, esta conciencia viva, esas promesas cumplidas, Señor. Danos esa conciencia, Señor, de poder servir y de poder ir más allá, Señor, de la fiesta, del embotamiento que produce toda la fiesta, y no olvidar, Señor, siempre la dirección de tu camino. Así que nos ponemos hoy todos en tus manos y te damos gracias por esto, Señor, en tu nombre. Amén.